Buenos días, hermanos. Dios me los bendiga. Hermanitos, esta mañana quisiera que habláramos un poco acerca del ídolo del yo, de que no caigamos, hermanos, en la tentación que muchas veces hacemos de ponernos a nosotros mismos por encima de Dios. Pero antes de comenzar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, por este tiempo precioso que tú nos das y nos permites compartir como hermanos, Padre, escudriñando tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que tú seas abriendo nuestro entendimiento y nuestros corazones para que se implante en ellos tu palabra preciosa, Señor, que pueda dar fruto, que abunden bendiciones para nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que hizo el esfuerzo de venir esta mañana, pero también te pido, Padre, que bendigas a aquellos que por una razón o por otra no pudieron estar aquí hoy, Señor, que también a ellos los bendigas, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu bendición, por tu gracia, Señor, por tu sacrificio. Y todo esto lo ponemos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanitos, quisiera que abriéramos nuestras Biblias en Ezequiel 28:2. Dice la palabra de Dios: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Son muchos los ídolos a los que los hombres han procurado servir durante todo el curso de la historia y que han representado una clara afrenta a la dignidad y a la soberanía de Dios. Ídolos de yeso, de madera, de piedra, ídolos algunos visibles, otros invisibles, ídolos de la televisión, del cine, de la música, del deporte, ídolos que han llenado temporalmente ese deseo del hombre de adorar algo o alguien, una adoración que solo le debería corresponder a Dios. Pero entre todos estos ídolos existe uno que es sin lugar a dudas el peor de todos, el más peligroso. Y ese es el ídolo del yo, el ídolo de mi propia vanidad. El hombre, como obra suprema de la creación, no fue hecho solamente para glorificar a Dios a través de su existencia, como lo fueron los animales, las plantas y el resto de la creación, sino que el hombre fue hecho por Dios como una criatura racional para honrarlo intencional y libremente por medio de la obediencia de su gobierno, de la dependencia de su bondad y del celo por su gloria. Eso es entonces lo que el hombre hace cuando, despreciando la voluntad de Dios, se establece a sí mismo como su propio fin, cuando se considera a sí mismo su propia ley y su propio Señor. Gálatas 6:3 nos recuerda que porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Cuando hablamos del ídolo del yo, debemos saber que hay 3 tipos de amor propio. El primero es el amor natural, ¿no? Que es común a todas las criaturas. Es el amor de la supervivencia que nos ayuda a evitar todo mal y peligro y que nos impulsa a buscar todo lo necesario para sobrevivir. Es lo que
le dice a todas las criaturas de la creación que deben buscar a toda costa mantenerse con vida, protegerse a sí mismos y a los que están a su cuidado. Es el amor que nos da un punto de partida para amar a los demás. Porque, como nos indican las Escrituras, debemos amar a los demás como a nosotros mismos, y eso no sería posible si no nos amamos a nosotros mismos. Pero está también, tristemente, el amor propio carnal y mundano, que se manifiesta cuando el hombre se ama a sí mismo por encima de Dios, en oposición a Dios y con desprecio por Dios. Es cuando nuestros pensamientos y deseos se centran solamente en satisfacer nuestro propio interés carnal. Despojamos a Dios de su honor y de su gloria y nos la otorgamos a nosotros mismos. Y es así como el amor propio, bueno en sí mismo, necesario, se vuelve malvado y criminal por su exceso, cuando quiere ser superior y no subordinado a la voluntad y al propósito de Dios. Pero también está el amor propio lleno de gracia, que es cuando nos amamos a nosotros mismos por fines muy superiores a nuestra propia naturaleza como criaturas. Nos amamos a nosotros mismos, pero en función y en sumisión a la gloria de Dios. Por eso se dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todas las criaturas fueron creadas no para sí mismas, sino para la gloria de Dios. Romanos 11:36 nos dice por qué. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. De estos amores del hombre por sí mismo podemos concluir que el primero es implantado por la creación para nuestra supervivencia. El segundo es implantado por la corrupción del pecado y busca egoístamente su propia exaltación. Pero el tercero, que es implantado por la gracia, busca solamente la gloria de Dios y el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. Y es que el amor propio, que es carnal y mundano, se erige a sí mismo en el lugar de Dios como si tuviera derecho a ser el mar en el que desembocan todos nuestros pensamientos y nuestras acciones. Es un amor propio dominado por el pecado y por nuestra naturaleza caída, y está tan cerca de nosotros como lo están nuestras propias almas. Es tan natural en nosotros como lo es el pecado, y es además, tristemente, el fundamento de todo el mal en este mundo. Así como el aborrecimiento a nosotros mismos de nuestro yo pecador es la primera piedra que se pone en el proceso de la conversión de un creyente, también un amor propio desordenado es la puerta de entrada a toda iniquidad en nuestras vidas. Y así como la gracia es el ascenso desde nuestra naturaleza caída a la comunión con Dios, también el pecado a su vez es un alejamiento de Dios. Un alejamiento que nos conduce inevitablemente al fango del egoísmo carnal. Isaías 2:11 nos dice que la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Hermanos, ¿qué es la ira? Sino la defensa de uno mismo contra algún mal real o imaginario que creemos que nos han causado. ¿De dónde viene la envidia? Sino de un amor propio magullado
por la felicidad de otro, que es la impaciencia, sino el descontento por no recibir lo que queremos tan rápido como lo deseamos, que es el orgullo, sino el sentir que valemos más que los demás, o que es la embriaguez, sino la búsqueda de la satisfacción del yo sensual en el abandono de la razón. Al final, ningún pecado se comete como pecado en sí mismo, sino que es una forma de satisfacer el ídolo del yo, de lo que yo quiero, de lo que yo necesito. El pecado puede ser llamado tranquilamente el yo del hombre, porque es la forma en que éste se extiende por todas las partes de nuestra alma. Nos hace vivir con la idea de que estamos haciendo un bien superior, y entonces la regla por la que medimos la bondad de algo ya no es la palabra de Dios, sino las inclinaciones del ídolo del yo, cuya satisfacción se convierte en el objetivo de todas nuestras vidas. El pecado y el yo son uno solo. Lo que en un lugar de las escrituras se le llama vivir para pecar, en otro lugar se llama vivir para uno mismo. Segunda de Corintios 5:15 nos dice: y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso, tanto las palabras hebreas como las griegas que se usan en la Biblia para describir el pecado significan directamente errar al blanco y desviarse del objetivo, el objetivo al que debe dirigirse todas nuestras acciones, que es la gloria de Dios. Salmos 14:3 nos recuerda que todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Desafortunadamente, no buscar a Dios es tan universal como nuestra ignorancia de Él. Para el hombre que no ha sido renovado, Dios no existe. Y para aquellos que han sido transformados por la gracia, es una lucha constante. Todos tenemos que luchar con las consecuencias de nuestra naturaleza caída, pero sin la gracia de Dios, sin la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas, esta es una batalla perdida. En nuestras fuerzas y sin Cristo es imposible vencer. Pero gracias a Dios, en Filipenses 4:13 nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Apuntar a la gloria de Dios como el fin principal y no vivir para nosotros mismos es la mayor marca de la restauración de la imagen divina en nuestras vidas. Es la mayor muestra de nuestra identificación con nuestro Señor. El Espíritu Santo no excluye a nadie de el crimen de la autoexaltación, porque todos lo hacemos. Filipenses 2:21 nos dice: porque todos buscan lo suyo propio, todos, no lo que es de Cristo Jesús. Es muy raro que las personas miren más allá de sí mismos, cualquiera que sea el tema de sus pensamientos. El fin y la meta siempre será el mismo: su propio beneficio, su honor o su placer. Ordenan tan cuidadosamente las cosas a su favor que Dios queda completamente excluido de todos sus pensamientos. La vida de una persona está tan llena de sus propias concupiscencias que muchas veces, si le llegamos a dar entrada a la gracia en nuestras vidas, es solamente para disfrazar o encubrir algún proyecto carnal. No hay mayor tormento para un alma pecadora que desprenderse de sus fines carnales y depositar el ídolo del yo a los pies de su Señor. El amor propio de los fariseos, por ejemplo,
obstaculizó su visión tanto como para no poder ver la verdad, aun cuando la tuvieran frente a ellos. Buscaban el aplauso de los demás y no el honor que viene de Dios. Juan 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Nuestra autoexaltación se manifiesta en una serie de señales que se hacen evidentes para los demás, como lo es el aplaudirnos a nosotros mismos y el sonar nuestra propia trompeta. Es sentirnos que somos mejores que los demás y tener pensamientos de gran importancia personal. No hay nada más típico en la naturaleza humana que el enamorarse de sus propias perfecciones. Romanos 13:2. Romanos 13:2 nos dice, 12:3, perdón. Nos dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pocos piensan de sí mismos como deberían pensar. Nuestros pensamientos corren más libres por la senda de nuestras propias perfecciones que por la senda de la excelencia de Dios. Cuando encontramos algo que nos puede hacer brillar a los ojos del mundo, con cuánta alegría nos aferramos a esto para celebrarnos a nosotros mismos. Incluso, muchas veces, si logramos controlar algún pecado particular en nosotros, lo hacemos solamente para que los demás puedan admirarnos por ello. El elegirnos a nosotros mismos sin compasión por el prójimo es la marca distintiva del fariseo y del hipócrita y de aquel que se escoge a sí mismo por encima de Dios. Tendemos a compararnos a nosotros mismos con aquellos que se encuentran más atrás que nosotros en el camino espiritual y no con aquellos que se encuentran por delante. Lucas 18:11. Nos dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Pero también estamos poniendo a nuestro yo como nuestro ídolo cuando nos atribuimos la gloria de lo que tenemos a nosotros mismos, a nuestra propia sabiduría y poder. Al igual que Nabucodonosor, que al ver la grandeza de Babilonia, la ciudad que él mismo había construido, se pavoneaba orgulloso en su palacio como si no existiera otro Dios aparte de él. Es muy fácil caer en la tentación de atribuirnos a nosotros mismos el mérito de todo lo bueno que ocurre en nuestras vidas y culpar a los demás, incluso a Dios mismo, cuando las cosas no salen como nosotros las tenemos planeadas. Daniel 4:30 nos habla de esta historia. Cuando dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Cuántas veces nosotros hacemos esto? Otra manera que tenemos de poner nuestro yo por delante de Dios es el de desear doctrinas que nos sirvan a nosotros mismos en lugar de servir a la gloria de Dios. Porque nuestra carne se opone siempre, seamos creyentes o no, a escuchar doctrinas
que contradigan los deseos de nuestro corazón. Eclesiastés 7:5 nos advierte de esto y nos dice que mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Además, cuando el yo es el Señor de nuestras vidas, estamos siempre preocupados por el daño que nos causan otros y poco o nada preocupados por el daño que le causan a Dios o que nosotros le causamos a los demás. Esto se ve muy a menudo cuando se presenta un conflicto entre el honor de Dios y el nuestro. Nuestra inclinación suele ser el de negar el derecho de Dios o peor aún, negarlo a Él para servirnos a nosotros mismos. Cuando Saúl pecó, quiso que Samuel preservara su honor frente a los ancianos y el pueblo antes que entristecerse por haberle fallado a Dios. Primera de Samuel 15:30 nos habla de esto. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. Pero además también tendemos a preferirnos a nosotros mismos cuando, guiados por el ídolo del yo, preferimos confiar en nuestra propia sabiduría antes que consultar a Dios y pedirle permiso, dirección y respaldo. Como cristianos no podemos caer nunca en esta trampa del yo carnal. Debemos recordar que nosotros fuimos comprados por precio y que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que tenemos un dueño a quien le debemos nuestra vida y nuestra salvación y que tenemos la obligación de hacer su voluntad y no la nuestra. Porque si no, lo que hacemos es reclamar para nosotros mismos el derecho de ser los dioses de nuestras propias vidas, para disponer de ellas como a nosotros nos parezca. Ciertamente esto es idolatría, cuando ponemos nuestros propios deseos por encima de la obediencia que le debemos a Dios. Y no podemos olvidar que ese fue y ha sido siempre el pecado original. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Afrentamos a Dios cuando olvidamos que Él es supremo y absoluto, que Él es el creador de los cielos y la tierra y el sustentador de todo lo que existe. Ninguna gloria nos pertenece, porque toda la gloria le pertenece a Él, toda. Pretendemos escoger nuestros deseos y concupiscencias por encima de la obediencia que le debemos a Dios. Y esto es un acto supremo de rebeldía contra Dios. Cuando escogemos algo, lo que sea, por encima de Dios, o cuando pensamos que Dios no puede hacernos felices sin la adición de algo más, estamos afrentando a Dios. Entonces, el glotón hace un Dios de la comida, el orgulloso de sus logros, el sensual de su lujuria y el codicioso de sus riquezas. No sienten ellos que su felicidad resida solo en Dios, que hizo los cielos y la tierra, sino que reside en el placer o en el objeto que han convertido en su Dios. Pero en realidad no es el objeto o el placer lo que es nuestro ídolo, sino que todo siempre apunta al yo, a mi propia vanidad, a mi propio deseo, que es el instigador y soberano de nuestra voluntad. Tristemente, incluso los cristianos pensamos menos en Dios que en aquello que desea nuestra carne. Porque una persona que se va de viaje piensa constantemente en su destino, lo planea y no lo deja al azar.
Pero nosotros estamos siempre centrados en cualquier cosa de este mundo que le rinda culto a nuestra carne, las posesiones materiales, el aplauso de la gente o el placer de nuestros sentidos, y no en el destino de nuestras almas eternas, en nuestro viaje espiritual, el viaje más importante que podemos emprender jamás. Tristemente no estamos preocupados de nuestro destino. Incluso los cristianos tenemos siempre, para vergüenza nuestra, pensamientos duraderos de las cosas temporales y pensamientos fugaces de las cosas duraderas. Salmos 10:4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Pero el pacto de la gracia, hermanos, implica necesariamente una comunión de nuestros pensamientos con Dios e implica evitar que cualquier otra cosa los absorba. Si sentimos que no lo conocemos, la culpa es nuestra, porque no nos hemos deleitado en Él, porque no lo hemos buscado a Él, porque no hemos buscado su rostro. Cuando buscamos las riquezas o la reputación del mundo, más que las riquezas de la gracia o el favor de Dios, y cuando imaginamos neciamente que nuestra felicidad consiste en ellas, estamos prefiriendo la tierra antes que el cielo y nos convertimos así en cisternas rotas que no pueden retener el agua, en barriles sin fondo que no se pueden llenar jamás. Y como si hubiera algún defecto en Dios, no podemos contentarnos en Él como nuestra porción, sin tratar neciamente de añadirle algo inferior. Primera de Juan 2:16 nos recuerda que porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Todo necio que dice en su corazón no hay Dios, está eligiendo algo inferior para que sea su Dios. Constantemente nos vemos tentados a darle la gloria de lo que hemos recibido, no a Dios, sino a los instrumentos que Él eligió para bendecirnos. Cuando escogemos otra cosa antes que a Dios, estamos diciendo que a Él le falta algo para llenar nuestras expectativas. Le robamos la honra a Dios para dársela a aquello que Él aborrece. Y eso es peor que preferir a Barrabás en lugar de Cristo. Entre más baja sea la cosa que escogemos, peor será el insulto para aquel con el que la comparamos. Ya sería grave si escogiéramos alguna cosa digna y noble por encima de Dios, pero que lo desplacemos por la inmundicia y la vileza del pecado, es completamente criminal. Job 31, del 26 al 28, nos dice: si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. No importa que sea una sola cosa la que desplace a Dios de nuestro corazón, porque no importa si servimos solamente al sol o a todo el ejército del cielo. De todas maneras es idolatría y vanidad. Cualquiera que tenga un amor desmedido por cualquier cosa de este mundo, buena o mala, tiene buenas razones para examinarse a sí mismo, porque en la práctica es un ateo, aunque diga creer en Dios. Proverbios 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. El hombre quiere sentarse en el trono de Dios y siempre está buscando poder hacerlo.
desea ser igual a Dios y quiere que las otras criaturas le sirvan a Él. Quien se cree digno de su propia estima, se creerá también digno de la estima de los demás. Por eso, de todos los pecados en los que podemos caer, en la adoración de nuestro propio yo, en la idolatría de nosotros mismos, quizás el peor de todos, y no por casualidad, es el orgullo. Todo hombre orgulloso quiere ser considerado por los demás de la misma manera en que se considera a él mismo. Quiere ser adorado por los demás tanto como él se adora y se admira a sí mismo. Ningún hombre orgulloso cree estar equivocado jamás. Y por eso es que el orgullo es el peor tipo de idolatría y el pecado más peligroso de todos. El apóstol Pablo, que no era un hombre dado a la vanidad, en el mundo había sido un hombre muy instruido y respetado, pero decía que todo lo tenía por basura. Y en su apostolado, donde se había distinguido por su devoción y heroísmo, él mismo se consideraba como el primero de los pecadores. Todos los cristianos, todos, de una manera o de otra, estamos expuestos a la tentación de exaltarnos desmedidamente. Proverbios 25-27 nos dice que comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Y como decía el famoso escritor británico C.S. Lewis, el orgullo es curiosamente el pecado que muy pocas personas no cristianas reconocen poseer. Y al mismo tiempo es el pecado que más nos desagrada cuando lo vemos en los demás. El orgullo muchas veces nos lleva a abandonar los otros pecados para parecer más santos que los demás. Y si nosotros queremos saber cuán grande es nuestro orgullo, la forma más fácil de averiguarlo es preguntarnos cuánto nos molesta el orgullo en los demás. Por su misma naturaleza, el orgullo ha sido la causa principal de todo el sufrimiento de las naciones y de las familias desde el comienzo de los tiempos. Y como ya hemos dicho en alguna ocasión, otros pecados pueden llegar a unir a las personas. Uno puede ver compañerismo y cordialidad entre los borrachos y los lujuriosos, pero el orgullo siempre significa enemistad, competencia y desprecio. Y no solamente enemistad entre los hombres, sino especialmente enemistad con Dios, porque en Dios hallamos a alguien que en todos los sentidos es inmensamente superior a nosotros, y a menos que reconozcamos esto acerca de Dios, que en comparación con Él no somos nada, estaremos siempre enemistados con Él. El orgulloso, sin embargo, considera que Él es el ser superior. Esa es la definición del orgullo, creer que somos mejores que los demás. Por tanto, el orgulloso no permite que nadie pueda estar por encima de él. No le gusta que nadie le diga lo que tiene que hacer, ni someter su voluntad y sus deseos a nadie. Lo que nos lleva a preguntarnos cómo es posible que puedan existir cristianos orgullosos. Es posible que si lo somos es porque no hemos verdaderamente nacido de nuevo. Lo más probable es que seamos simplemente personas religiosas que le rinden culto a un Dios de su propia invención, a un Dios imaginario. Y es probable que nos sometamos a ese Dios, pero solo para que Él nos apruebe en todo lo que hacemos. Es posible que sea esto a lo que se refería nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que hablarían en su nombre y en su nombre expulsarían demonios, pero que Él les diría que nunca los conoció, porque ellos nunca lo conocieron a Él.
Nosotros debemos estar probándonos constantemente a nosotros mismos en esta área, porque si nuestra fe nos está haciendo sentir que somos buenos y que somos mejores que los demás, podemos estar seguros que estamos siendo manejados por nuestra naturaleza pecadora y no por Dios. A menudo el orgullo es usado incluso para reprimir vicios más sencillos, como decíamos antes. Más de uno ha superado la lujuria y el mal carácter al pensar que esto estaba perjudicando su imagen, o sea, por orgullo. Y el diablo se ríe de esto. Se alegra de ver cómo nos convertimos en gente más casta, valiente y con dominio propio, si al mismo tiempo permitimos que se instale en nosotros la dictadura del orgullo. Segunda de Corintios 10, 17 y 18. Nos dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Si Dios nos diera mucho éxito en ganar almas, estoy seguro que nos esponjaríamos como pavos para nuestra perdición, a menos que al mismo tiempo Dios abriera una fuente correspondiente de humildad que nos proteja de nosotros mismos. Tenemos el derecho a regocijarnos por el éxito espiritual, pero debemos estar siempre en guardia contra la jactancia del espíritu, porque de todas maneras, todo lo que podamos lograr en la obra de Dios, en ganar almas, en conocimiento de la palabra o en el servicio a los demás, no habrá sido nunca por nuestros méritos, nuestra inteligencia o nuestra bondad. Ya lo decía el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en 1 Corintios 4:7. Porque, ¿qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es curioso ver, con respecto a lo que dice Pablo, que la mayor jactancia de todas generalmente se puede ver en aquellos cuyos méritos son accidentales. Es curioso ver cómo la joven que posee una gran belleza o el muchacho que heredó un apellido de gran abolengo suelen ser los más jactanciosos de todos. Es curioso, aunque ningún mérito personal tengan en aquello en lo que se jactan. Proverbios 26:12 nos dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Y es especialmente peligroso que un cristiano sea enaltecido desmedidamente, porque al serlo le está robando la gloria a Dios. El Señor ha dicho, a otro no daré mi gloria. Y ya es muy malo que nosotros le demos la gloria de Dios a imágenes esculpidas, pero usurparla para nosotros mismos no es menos grave. No existe ninguna diferencia entre la adoración de un Dios de yeso y la adoración de nuestro propio yo. Y este ha sido un mal del que ha sufrido la iglesia desde siempre, por ser precisamente un mal del que sufre el hombre grandemente. Y tristemente lo vemos hoy más extendido que nunca. Aquel que se exalta a sí mismo no exaltará nunca al Salvador. Y aquel que no exalta al Salvador no ganará nunca las almas. Desafortunadamente, hoy muchas iglesias se han hecho inútiles espiritualmente por la tendencia de sus líderes a la autoexaltación. Han perdido el temor de Dios y no debieron hacerlo. Porque como nos dice Salmos 138:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, pero al altivo mira de lejos. Debemos tratar de darnos cuenta de que existe un ateísmo monstruoso acechando bajo nuestra creencia en Dios. Al igual que el diablo, los cristianos sabemos que hay un Dios, pero muchas veces vivimos como si fuéramos ateos.
Esto nos debería indicar, si es así, que no hemos nacido de nuevo, que no somos hijos de Dios, que más bien nuestro padre sigue siendo el diablo, quien se hace su propia ley y toma el lugar que le corresponde a Dios, hace de Dios un súbdito y de sí mismo un soberano. Y en vez de ver a Dios como el rey y señor de su vida, lo ve como el genio de la lámpara que solo existe para cumplir los deseos de quien la frota. Cree que Dios es su siervo y no él, el siervo de Dios. Pero como se dice, quien se sienta en el trono de un príncipe, pone el príncipe a sus pies. El pecado lo ha transformado todo en la vida del hombre y lo ha hecho que todo se vuelva hacia sí mismo. Cuando debería amar a Dios sobre todas las cosas y amarse a sí mismo por amor a Dios, se ama a sí mismo primero y a Dios para servirse de él. A veces buscamos servir a Dios para gratificarnos a nosotros mismos y utilizamos nuestro servicio a Dios como una herramienta de nuestra propia autoexaltación. Amamos a Dios por lo que Él nos da y no por lo que Él es. Gálatas 6:7. No os engañéis, nos dice el Señor. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Cuántos cristianos que dicen servir a Dios lo hacen sin cargar un solo gramo de su cruz y sin ninguna intención de renunciar a sus propias vidas? Solo fingen amar a Dios y lo usan para su propio beneficio. Que Dios, hermanos, nos libre de intentar engañarlo a Él y de engañarnos a nosotros mismos de esta manera. Y es por eso que debemos tener mucho cuidado cuando hablamos a otros acerca de Dios. No hay nada más equivocado y sin embargo más común al momento de compartir el evangelio que apelar al amor propio de los perdidos para convencerlos de su necesidad y de la conveniencia de recibir a Cristo en su corazón. Les decimos, si no te conviertes, vas a perder a tu familia. Tus finanzas se van a deteriorar, te vas a enfermar. Pero en cambio, si recibes a Cristo, Él te va a bendecir y te va a sanar y te va a prosperar, que es la esencia del evangelio de la prosperidad. Y todo esto es cierto y es real, pero al hacerlo estamos motivando a la gente a recibir a nuestro Señor Jesucristo por lo que Él les puede dar y no por lo que Él es y por lo que Él hizo. Entonces, habrán encontrado una religión, pero no habrán encontrado a Cristo, porque no habrán entendido el verdadero significado del evangelio, que es que somos indignos, que no merecemos absolutamente nada, que Cristo murió por nosotros y que por amor Dios entregó a su Hijo para que recibiera el castigo que merecíamos, para que muriera en nuestro lugar y nosotros pudiéramos tener vida en Él, sin que hubiera ningún mérito en nosotros. El justo por los pecadores. Dios no nos debía nada, porque la deuda era toda nuestra. Y el mérito, por lo tanto, el mérito es todo suyo. Primera de Juan 4:19 nos recuerda uno de los principios del evangelio, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Una persona que se encuentra atrapada en la corriente en medio de una tormenta y siente que sus fuerzas se acaban y que ya no puede más. Esa persona entiende en ese momento la mala noticia. Sabe que va a morir, lo entiende. Pero justo en el momento en que empieza a hundirse, alguien se acerca y le extiende la mano. ¿Creen ustedes que esta persona va a evaluar la oferta? No,
porque entiende perfectamente la mala noticia, que va a morir y que necesita un Salvador. Imaginemos que en vez de ofrecerle la mano para salvarlo, lo que le ofreciera fuera una casa o un carro nuevo. ¿Qué importancia tendría para esta persona esta oferta? Ninguna. ¿Por qué? Porque está plenamente consciente de la verdadera mala noticia de que va a morir y que necesita quien lo salve. Si nosotros creemos que el Evangelio vino para mejorar nuestras vidas temporales, es porque nunca entendimos el Evangelio. Las cosas materiales solo pueden ser una añadidura que no se compara nunca con las buenas noticias del Evangelio, que es que Cristo murió por nosotros. Los cristianos no podemos olvidar que nuestras vidas tienen un solo propósito. Cuando alguien nos dice, quizás con buenas intenciones, que Dios tiene un propósito especial para nosotros, en realidad no nos está diciendo lo que dice la palabra, porque Dios no tiene un propósito para Pacho, o para Jorgito, o para la hermana Elizabeth, o para el pastor. Dios tiene un solo propósito, y ese es su propósito, que nos incluye. Porque nosotros fuimos creados en Él, por Él y para Él. Y eso explica por qué no tenemos el derecho de creernos que todo lo que hacemos y lo que podemos hacer, lo podemos hacer para nosotros mismos. Somos criaturas suyas, creadas para buenas obras. Fuimos creados con un propósito eterno y ese propósito eterno es su gloria, no la nuestra. Por eso cuando anhelamos nuestra propia gloria, estamos en abierta rebeldía contra el propósito de Dios. Jonás no quería obedecer a Dios porque le preocupaba que la misericordia de Dios dejara en entredicho su honor como profeta. Incluso en nuestra relación con Dios, nuestro yo suele ser siempre el protagonista. Sabemos, hermanos, perfectamente que nuestras oraciones más fervorosas suelen ser las más egoístas e interesadas. Cuando queremos pedir algo importante para nosotros, somos más amigos de Dios que nunca. Pero cuando obtenemos lo que pedimos, qué rápido nos olvidamos de Él. Salmos 78, 34. Nos cuenta del pueblo de Israel. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. También, hermanos, ponemos nuestro yo por encima de Dios cuando planeamos nuestros proyectos con sumo detalle y no acudimos a Dios en busca de consejos, sino de bendición, para que Él apruebe y bendiga lo que nosotros ya hemos decidido en nuestro corazón. Acudimos a Dios para que sirva a nuestros planes. No lo consultamos hasta que nuestro yo ha fijado perfectamente el rumbo. Entonces esperamos que Dios realice nuestros deseos y nos llenamos de impaciencia cuando Él los rechaza. Y con mucha frecuencia nuestro espíritu se levanta contra Dios cuando Él no interviene con la ayuda que necesitamos. Incluso lo acusamos de falta de amor si Él no es tan rápido en proveer como nosotros en desear. Y lo hacemos incluso cuando sabemos que nuestros deseos son pecaminosos y que van en contra de su voluntad. Isaías 58:3. El Señor exalta al pueblo de Israel y les dice: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscabais vuestro propio gusto. El yo constantemente se está levantando en nosotros, quejándose con arrogancia cuando no recibimos lo que pedimos, como si Dios fuera nuestro siervo y hubiera descuidado un servicio que nos debía al no acudir a nuestro llamado. Los cristianos debemos
tener cuidado de no estar engañándonos a nosotros mismos en esto. Debemos tener cuidado de no estar haciendo las cosas por las razones equivocadas. Porque a Dios no le importa tanto el qué como el por qué. No le importa lo que hagamos, sino por qué lo hacemos. No es lo que hacemos en su nombre lo que Dios valora, sino que es la razón por la que lo hacemos, lo que en verdad cuenta para Él. Mateo 6:1. Nos dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántas iglesias se han llenado por las razones equivocadas? ¿Cuántos sermones maravillosos se han dado para la gloria del predicador? ¿Cuántas almas han hecho una oración de fe con la mira puesta en una ganancia mundana? La palabra de Dios nos dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que Él es la cabeza. Ninguna parte del cuerpo puede tener voluntad propia. La mano o el pie no pueden decidir hacer su propia voluntad fuera de la voluntad que les dicte la cabeza. Es muy fácil confundir nuestras motivaciones cuando el ídolo del yo domina nuestras vidas. Podemos hacer 1000 cosas por Dios sin que Él nos conozca, como decíamos antes, porque lo hacemos para nuestra propia gloria. Podemos profetizar en su nombre, expulsar demonios en su nombre y hacer muchos milagros en su nombre sin que Él nos conozca, porque en realidad lo que Él quiere de nosotros es que lo amemos y lo obedezcamos con un corazón sincero. Él quiere que lo conozcamos a Él. Está claro que nosotros desearíamos ser santos, que quisiéramos caminar en integridad por el camino angosto. La verdad es que nos gustaría grandemente el presentarnos fieles delante de Dios, pero debemos recordar que entre más gracia tenga un hombre, más presente tendrá su indignidad y su falta de gracia. Porque entre más humilde sea una persona, menos humilde se considerará. Una manera de saber cuándo estoy caminando según el deseo y la voluntad de Dios es ver cuánto me hace sonrojar el aplauso y la admiración de la gente, porque tengo claro que aún el mejor de los hombres no deja de ser solo un hombre. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad de una persona y el deseo mismo de no ser admirado es la razón para admirarlos. Pero somos tan propensos a olvidarnos de nuestra propia condición, de olvidarnos que somos polvo, y pretendemos igualarnos con nuestro Señor, el creador del universo, para demandar delante de Él nuestro propio deseo. Somos tan propensos a pensar que podemos encarar a Dios para decirle lo que nosotros pensamos que debe ser hecho en nuestras vidas o en la vida de los demás. Pero esa es una muestra clara de que nuestros ojos han sido oscurecidos por el ídolo de nuestro propio yo. Cuando nos encontramos en una posición de poder, qué fácil es olvidarnos que nosotros mismos estamos bajo autoridad. Pero esta es la triste condición de nuestra naturaleza caída, la consecuencia del pecado original, el creernos que podemos ser iguales a Dios. Pero debemos recordar que nuestra humildad no solo se debe expresar en nuestra comunión secreta con Dios, sino que debe ser nuestra conducta diaria en todo lo que hagamos. No se trata de querer ser humildes, se trata de serlo. Y en esto hay una gran diferencia. Cuando una persona se esfuerza demasiado por ser humilde, por lo general no lo es. No se trata de dejar el cigarrillo, pero desear a todo momento poder volver a fumar. No.
Se trata de un cambio en nuestro corazón, una conversión, un nuevo nacimiento. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando sintamos la tentación de gloriarnos por algo que hemos hecho, por algo que el mundo nos ha aplaudido, no podemos tardar un minuto en humillarnos ante nuestro Dios, porque el enemigo de nuestra alma está tratando de engañarnos y de destruirnos, alejarnos de la comunión con Dios, porque el ladrón no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Debemos reconocer que nuestra fuerza no es nuestra, sino que nuestra fuerza proviene de Dios. Esto es lo que piensa un verdadero creyente. Por eso no se atribuye a sí mismo la gloria, porque sabe que toda dádiva y todo don perfecto provienen de Dios. Si queremos servir en la obra de Dios, no podemos olvidar nunca humillarnos ante nuestro Dios. Porque uno de los cánceres que carcome hoy día la iglesia es precisamente que mucha gente busca servir a Dios para su propia gloria y no para la de Él. En la vida cristiana, el camino hacia la grandeza siempre será escaleras abajo. Es saber que el más grande en el reino de los cielos será siempre el más pequeño y que el que quiera ser el más grande servirá a los demás. Tenemos, hermanos, que tener la tranquilidad de que si nosotros nos humillamos ante nuestro Dios, Él se encargará de ponernos en el lugar donde debemos estar. Y que cada paso que demos en humildad será un paso que nos acerque más a nuestro Señor. Filipenses 2, del 5 al 8. Nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, te damos, Señor, por este tiempo, Señor, que tú permitiste que abriéramos tu palabra, Señor, para alimentarnos de ella, Padre Santo. Te doy las gracias por mis hermanos, Señor, y te pido, Señor, que nos des un corazón sincero, Señor, que no nos dejes caer en la tentación de la autoexaltación, de creer que nos corresponde la gloria, de creer que es un mérito nuestro lo que tenemos, Señor, porque todo lo hemos recibido de ti, Señor. No permitas, Padre Santo, que caminemos este camino que nos aleja de ti, Señor, sino que nos humillemos ante ti, Señor, para estar cerca de ti y poder tener tu bendición descansando sobre nuestras vidas, Padre. Te damos gracias por este tiempo. Te pido que nos lleves a nuestros hogares en paz y que, Padre, nos protejas, Padre, durante esta semana, Señor. Te damos las gracias y te bendecimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.